Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la práctica de laboratorio número 7, la cual va a consistir en conocer el programa de EPANET. Pues miren, el programa de EPANET es un programa muy utilizado ya en diseño de sistemas de agua potable. Este programa tiene una de las grandes ventajas de que es gratuito. Entonces cualquier persona que se dedique al diseño de sistemas de agua potable pues lo puede descargar directamente de una página de internet y poder utilizarlo sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, podría presentar todos los resultados del diseño que haya podido realizar directamente utilizando el programa y validando los resultados directamente del programa. Vale la pena aclarar de que este programa únicamente es utilizado para la simulación de las condiciones que uno quiere evaluar. No es un programa específicamente de diseño. Siempre yo tengo que manualmente o en alguna hoja de Excel comprobar que efectivamente todo lo que se le está ingresando al programa pues es o son los valores reales y los valores indicados, ya que el programa solo simula, pero depende mucho de la calidad de la información que uno le pueda meter al programa. Entonces de esa forma pues va a arrojar los resultados. Si le ingresamos datos erróneos, lo más probable es que nos vaya a entregar resultados erróneos, y si le entregamos resultados o le introducimos datos de calidad, seguramente pues la simulación nos va a entregar datos de calidad también, ¿verdad? Sin embargo, repito, no es un programa específicamente para diseño, sino que más que todo para verificar y chequear de forma mucho más rápida algún tipo de escenario o algún tipo de cálculo que yo quiera realizar. Entonces, esta es la práctica de laboratorio número 7 y se titula Conociendo EPANET. Nosotros en la clase hasta el momento no hemos llegado a ver específicamente pérdidas en tuberías, ni tampoco hemos visto pérdidas en accesorios, ni ganancia de energía por bombas o retiro de energía por medio de turbinas, más allá de únicamente de forma general, teniendo un término que sustituye todas esas pérdidas o todas esas ganancias de energía. Sin embargo, eso se podría calcular individualmente, ¿verdad? Yo podría conocer cuál es la pérdida de energía de un codo, cuál es la pérdida de energía de una válvula, cuál es la pérdida de energía de cierto material de tubería PVC, de cierta tubería, ya sea material PVC, puede ser HG, esto también en función del diámetro que tenga esta tubería, y por supuesto otros valores asociados que dependen mucho también del caudal y del líquido que se esté trabajando. En este caso, pues en EPANET es específico para diseño de sistemas de agua potable. Y repito, no diseño, sino que simulación de sistemas de agua potable. Entonces, veamos qué es EPANET y cuáles ventajas ofrece entonces. Y dice, en esencia, EPANET ofrece la versión matemática de elementos físicos que encontramos en los sistemas de distribución de agua potable, tales como tanques, embalses, tuberías y bombas, entre otros, de forma tal que, previa introducción de la información básica requerida por cada uno de ellos, se ensamble un modelo matemático que simulará las condiciones hidráulicas en dicho sistema, generando a su vez parámetros tales como presiones, niveles de agua y velocidades. Entonces, regularmente, cuando yo vaya a diseñar un sistema de agua, existen ciertos parámetros que me van a condicionar el diseño. Por ejemplo, el parámetro más importante en una red de abastecimiento es la presión. ¿Por qué?
porque resulta que nosotros tenemos aparatos sanitarios. Un aparato sanitario es todo aquel que tenemos en un hogar o en una toma donde se necesita cierta presión de trabajo para que el aparato sanitario funcione. Por ejemplo, un caso muy común es el tema de los calentadores de agua. ¿Qué problema tienen los calentadores de agua? Principalmente los que están instalados en la parte superior de la tubería de una ducha. Pues resulta de que si la presión es muy baja, probablemente no vaya a tener la suficiente presión para activar el dispositivo y que comience a hacer el calentamiento del agua de forma correcta. O la otra situación que también se presenta es de que debido a que no tiene suficiente presión también, o suficiente caudal puede llegar a ser en cierto caso también, no se tiene una temperatura adecuada del agua, sino que muchas veces se tiene una temperatura demasiado elevada. Entonces, o no calienta, o la temperatura que está entregando no se puede regular porque funciona casi que a su máxima capacidad, ¿verdad? Evitando el flujo continuo del agua para poder regular esa temperatura. Entonces, es por esto que la presión en los sistemas es lo más importante. También tenemos, por ejemplo, la velocidad. La velocidad quizá sea más importante cuando estamos trabajando nosotros equipos mecánicos, porque el desgaste y también un fenómeno que se llama golpe de ariete pues tiende a dañar bastante estos equipos, ¿verdad? Principalmente cuando hay cierres bruscos dentro de un sistema. Por ejemplo, yo al cerrar una válvula directamente, yo debería de cerrarla idealmente de forma gradual, porque de esa manera yo restringo el flujo equilibradamente, y no, por ejemplo, en el caso de que yo tenga que hacer un cierre brusco, y ese cierre brusco pues definitivamente va a hacer que la tubería o el aparato o la válvula genere una sobrepresión. ¿Cómo podríamos nosotros comprender esto? Por ejemplo, cuando ustedes por ejemplo, que ustedes van corriendo en fila, digamos que hay 15 personas corriendo en fila, pero de la nada el que está hasta adelante se frena de golpe. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Esa persona aguantaría el empuje de las 14 personas que van atrás de él, o creen ustedes que él sería capaz de aguantar sin ningún problema? Entonces, ese fenómeno también sucede en la conducción de agua o en la conducción de cualquier líquido, ¿verdad? Cuando yo tengo un cierre brusco, entonces yo estoy generando una condición desfavorable, que vamos a ver más a detalle en el curso de hidráulica. En este caso solo se los comento para que veamos la importancia ya al momento de empezar a trabajar ya con sistemas un poquito más complejos. Entonces, veamos, esta es una pequeña imagen de la interfase que tiene el programa de EPANET. Entonces vamos a ver nosotros EPANET con la versión 2. Esta es una versión que está en español. Vamos a ir viendo sus detalles poco a poco. Luego nos dice: con el uso de programas como EPANET, el análisis y diseño de sistemas de distribución de agua potable se puede enfocar más en estudiar el comportamiento de la red para distintas condiciones físicas y operativas. Dice niveles de embalse o tanques. Esto quiere decir de que, por ejemplo, no es lo mismo que una red funcione cuando un tanque está lleno que cuando un tanque está casi vacío, porque la elevación de agua dentro de este tanque o dentro de este depósito genera un aumento o disminución de presión. Entonces va a depender de esta altura el funcionamiento de un sistema. Entonces veamos que un sistema no es estático. Un sistema se puede diseñar para condiciones dinámicas, ¿verdad? Que están en constante cambio y en constante movimiento. Luego también va a depender mucho del diámetro de las tuberías. No es lo mismo, por ejemplo, el diámetro de tubería para una ciudad. Por ejemplo, en el caso de Cobán, que podemos tener diámetros de tubería de 12, de 15, de 10, de 8 pulgadas,
y por ejemplo casos de sistemas rurales que podríamos tener tuberías de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 3/4, ¿verdad? Entonces sí existe bastante diferencia también en el tema de los diámetros de las tuberías, y así podrían haber también otras condiciones como por ejemplo equipos de bombeo, ¿verdad? Equipos de bombeo mucho más potentes, estamos hablando de equipos de 70, de 80, 100 caballos de potencia, y casos en comunidades rurales, equipos de 5 caballos de potencia, de 7.5 caballos de potencia, 10 caballos de potencia. Entonces también tiene mucho que ver con esto. Dice, en vez de concentrarse en métodos de resolución manual que resultan para sistemas de cierta extensión y complejidad algo engorrosos, al menos en lo relativo al cálculo manual. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos resuelto algunos problemas en los cuales se tiene que hacer un procedimiento un poquito largo. Quizás no tanto, pero sí, si nos llegáramos a confundir en algún momento, pues tendríamos que repetir todo de nuevo, y eso pues ya sí requiere pues bastante tiempo para poder estar haciéndolo. Y eso que son sistemas o ejemplos bastante sencillos. Imagínense ya un sistema de tuberías como el área urbana de algún lugar poblado. Pongamos de ejemplo nuevamente el área urbana de Cobán. Diseñar toda esa red a mano pues sería un desafío y un reto bastante grande. Entonces lo ideal es utilizar programas o medios que nos faciliten a nosotros este cálculo y podamos hacer diferentes simulaciones con diferentes escenarios. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de poner cierto diámetro de tubería pongo otro? ¿Qué pasaría si en vez de utilizar tuberías de PVC utilizo HG? ¿Qué pasaría si en lugar de poner un tanque con una elevación, por ejemplo, un tanque elevado de unos 10 metros de altura, yo coloco un tanque elevado de 15, por ejemplo? O sea, me permite tener mayor facilidad y flexibilidad en poder modificar las condiciones del proyecto sin tener que repetir los cálculos manualmente. Entonces esa es una gran ventaja que uno puede hacer en un programa como estos. Luego dice, EPANET es un programa que puede, entre otras cosas, crear modelos matemáticos de sistemas de distribución de agua potable de cierta complejidad, sin limitaciones en el tamaño, con miras no solo al diseño de sus componentes, sino también al estudio de condiciones operativas como el fallo de bombas, rotura de tuberías y calidad del agua. También nos dice que nos ayuda a facilitar la realización de cálculos iterativos que de forma manual tomaría una cantidad importante de tiempo, además de requerir de métodos o programas para la resolución de las ecuaciones hidráulicas. Igualmente, el programa se aplica para cualquier topología de red abierta, cerrada o mixta. Entonces aquí quizá alguien me podría preguntar, bueno, ¿y a qué me refiero yo con tubería abierta o redes abiertas, redes cerradas y redes mixtas? Entonces, cuando estamos hablando de un sistema de tuberías abiertas, prácticamente estas no tienen ningún tipo de, no se unen dos o más tuberías en un mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una carretera. Si yo voy, por ejemplo, de Cobán a Carchá, pues yo ahí tengo una carretera que va de un punto A hacia un punto B. No tengo una tercera ruta, ¿verdad? Por ejemplo, no existe una ruta alterna que conecte Cobán con Carchá, salvo que yo tuviera que dar la vuelta por Santa Cruz y Chamelco. Entonces ahí sí yo podría como que cerrar un circuito, porque entonces yo llegaría, digamos, yo iría de Cobán a Carchá por la ruta principal, que es la que normalmente todos utilizamos, o vamos a dar la vuelta hasta Santa Cruz y luego caemos a San Juan Chamelco, ¿verdad? Entonces ese sería un circuito cerrado, porque nosotros estamos cerrando prácticamente los puntos, ¿verdad? Entonces a ese punto B que habíamos llamado Carchá, pues le están llegando dos tuberías, por así decirlo. Pero si nosotros, si no existiera esa vía alterna,
y únicamente tuviéramos la alternativa de conectar Cobán y Carchá solamente por medio de la carretera que normalmente utilizamos, pues entonces esa sería una red abierta, porque prácticamente no tendría forma de poder tener otra tubería y poderse conectar en el mismo punto. Entonces esto para que se entienda de esa manera, ¿verdad? Ahora bien, una red mixta es, por ejemplo, que se tenga un circuito cerrado, pero al mismo tiempo haya un circuito abierto. Pongamos el mismo ejemplo, supongamos que queremos llegar a una aldea de San Pedro Carchá también, pero esa aldea está ubicada en un lugar bastante complicado y donde hacer una carretera pues es muy complejo. Entonces resulta que solo se logró abrir una brecha para poder entrar a esa comunidad y luego regresar por la misma carretera. Entonces eso significa que sí podríamos tener un anillo cerrado, por ejemplo, yendo de Cobán, Carchá, Carchá, San Juan, Chamelco, Chamelco, San Cristóbal y regresar a Cobán. Entonces ahí tendríamos un anillo cerrado, pero luego se abriría el anillo nuevamente cuando de Carchá yo me dirigiría a esta comunidad donde únicamente existe una pequeña brecha que no tiene conexión con ninguna otra comunidad. Entonces ese pequeño ramal o esa pequeña brecha hace que mi sistema sea abierto. Lo mismo sucede con los sistemas de electrificación. Los sistemas de electrificación en su mayoría de casos son sistemas de red abiertos. Por ejemplo, más cuando estamos hablando ya de sistemas rurales, cuando tenemos una distribución no existe una lotificación, no existe un plan de desarrollo territorial. Entonces normalmente las personas o las viviendas se van construyendo conforme cada quien va teniendo un pequeño lote, un pequeño espacio, y no se tiene ningún tipo de orden, ¿verdad? Entonces, a diferencia de un área urbanizada que es mucho más fácil trabajar por medio de circuitos, ¿verdad? Otra forma es trabajarlo por cuadras. Digamos, cada cuadra puede representar un circuito. Entonces en lugares tan grandes se pueden trabajar sistemas de circuitos cerrados, a diferencia de comunidades que están en la orilla solo de la carretera, que normalmente ahí se trabajan como sistemas abiertos. Entonces más o menos esa es la explicación de una red abierta, una red cerrada y una red mixta. Igual más adelante vamos a verlo ya con unas imágenes. Luego nos dice ofrecer resultados que pueden ser utilizados para el dimensionamiento y selección de componentes como tanques, válvulas de control, regulación y equipos de bombeo en los sistemas de distribución de agua. Otra es evaluar el comportamiento e influencia de los niveles de agua en los tanques compensadores de la red. Entonces un tanque compensador prácticamente es un elemento que me ayuda a regular, también se puede llamar un tanque de regularización, a regular los volúmenes y presiones que se puedan tener en una red definida. Algunas veces no es común, menos aquí en Guatemala, tener tanques de este tipo, sino que prácticamente son tanques de distribución hacia los cuales pues se les llega cierto volumen de agua y se distribuye directamente. Pero sí podría haber el caso de, por ejemplo, tener tanques reguladores o compensadores cuando tenemos redes con bombeo directo. Entonces durante el periodo de bombeo prácticamente este tanque se llena de agua, y cuando se apaga la bomba pues automáticamente el tanque funciona como un tanque de distribución. Entonces ya él se encarga de compensar el déficit de caudal en ciertos periodos de tiempo cuando no están funcionando los equipos de bombeo. Luego también dice considerar diversas condiciones de demanda en la red, como en los casos de evaluar demandas máximas horarias o demandas máximas por incendio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros sabemos de que el consumo de agua no es equitativo durante todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Que a las 3 de la mañana no se consume la misma cantidad de agua que a las 3 de la tarde. Tampoco a las 6 de la mañana se consume la misma cantidad de agua que a las 6 de la tarde. O a las 10 de la mañana tampoco se consume la misma agua que a las 10 de la noche, ¿verdad? El consumo horario es diferente a lo largo del día. También cuando se tiene una emergencia, cuando se tiene un incendio.
Obviamente cuando se tiene un incendio yo necesito extraer bastante agua o bastante caudal del sistema, y eso provoca que existan ciertas descompensaciones en el resto de la red, pero esto provocado intencionalmente para que el abastecimiento principal sea esta red de control de incendios, ¿verdad? Porque sabemos que es un caso de emergencia. Yo me puedo quedar sin agua, pero lo importante es que se logre contener el incendio, porque un incendio que no pueda contenerse no solo perjudica a la persona que está siendo directamente afectada, sino que también podría en algún momento, si no se controla, afectar a viviendas o almacenes o industrias vecinas, ¿verdad? Entonces sí es altamente prioritario el tema de los incendios. Por lo tanto, también podrían existir demandas altas durante un incendio que la red tiene que ser capaz de sostener. Luego dice, a la fecha la versión más reciente del programa es de mayo del 2008 y dice que es la versión 2.0. Esta versión en idioma inglés está disponible en la página web de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que existe una versión en español, también la EPANET 2.0, solo que VE, que significa versión en español, ha sido creada por la Universidad Politécnica de Valencia en España y se puede descargar desde la página que vamos a ver a continuación. Dice, en la que se encontrará además el manual del usuario, así como enlaces a cursos y herramientas relacionadas con este programa. Entonces, antes de que avancemos, vamos a ver cómo puedo yo obtener el programa de EPANET. Entonces, voy a una página de internet, yo en este caso pues voy a utilizar Google Chrome, y en la barra de búsqueda voy a colocar, así de sencillo, EPANET, y automáticamente me va a aparecer epanet.es y directamente me van a aparecer las dos versiones de las que estábamos hablando, EPANET en inglés y EPANET en español. Entonces yo le doy clic, ingreso y automáticamente ya me aparecen las versiones disponibles. Entonces la que yo tengo que descargar es la versión EPANET 2.0.12 en español. Le doy un clic y me aparece directamente descarga EPANET. Le doy clic nuevamente y ya puedo descargar el programa. Entonces en este caso yo lo tenía descargado, pero si ustedes se dan cuenta pues es relativamente sencillo, y el programa de EPANET únicamente tiene un peso de, permítame, el programa de EPANET pesa 2 megas, 2.3 megas. Entonces es algo relativamente sencillo. No se requiere de una gran computadora para poder ejecutarlo. De hecho, con cualquier computadora el programa funciona perfectamente bien. Es un programa muy liviano y muy básico. Es incluso mucho más básico que un Word, mucho más básico que Excel, mucho más básico que cualquier otro programa. Entonces no hay ningún motivo por el cual decir de que no se puede descargar o que no se puede utilizar el programa. Es bastante básico. Luego vemos ya dentro del programa, dice la ventana principal de EPANET. Dice, una vez instalado el programa en tu computador, pues la instalación es bastante fácil. No creo que necesiten un tutorial de cómo instalar el programa. Simplemente al momento de descargarlo le dan doble clic, le dan a siguiente, finalizar, y automáticamente ya tienen el programa instalado. No hay que craquearlo, no hay que hacer nada, porque es un programa 100% gratuito que no tiene ningún tipo de inconvenientes de este tipo. Entonces dice, la ventana principal de EPANET será similar a la presentada en la siguiente figura, en la cual destacamos los componentes principales. Entonces voy a ampliar un poco para que podamos ver, y me aparece primero la barra de menús, ¿verdad? Tal cual aparece en la mayoría de los programas, pues tenemos una barra de menús. Luego tenemos el plano de la red, que es el entorno de trabajo donde nosotros vamos a poder hacer todo lo que queramos, y dice, es donde se creará y presentará el modelo de la red de distribución a modelar. Entonces aquí vamos a poder ver todo lo que estamos haciendo.
Luego tenemos una barra de herramientas estándar. Dice, contiene los comandos típicos de cualquier aplicación de Windows, así como los necesarios para ejecutar el cálculo y presentar resultados. Luego tenemos la barra de herramientas de plano. Dice, presenta las herramientas que controlan el nivel de zoom de la vista de plano y además contiene los objetos que modelan elementos como tuberías, estanques, bombas, etc. Y por último tenemos el visor en la parte derecha que dice, facilita la creación y presentación de datos y resultados en el modelo. Bueno, perdón, todavía se me olvidó la última, que es la barra de estado, donde nos indica que presenta información general sobre unidades, porcentaje de visualización y coordenadas del cursor. Entonces, básicamente ese sería el entorno del programa de Epanet. Luego, dice, como la mayoría de los programas de Windows, la ventana principal del programa te ofrece menús y barras de herramientas para la creación y edición de los elementos del modelo, así como para la presentación de resultados en forma de tablas y o gráficos. Más adelante verás qué tan versátil es en este aspecto de presentación de resultados. Entonces, en este caso, no vamos a ver ahorita directamente cálculos o presentación de resultados, sino que hoy solo vamos a ver cómo es el programa, cuál es su entorno y cómo podríamos empezar a hacer los dibujos de los modelos hidráulicos. Ya en la siguiente práctica, ahí sí, ya vamos a hacer cálculos y vamos a poder evaluar esta presentación de resultados que nos indica. Luego dice, en la ventana del plano de red podrás crear como si se tratara de programas de CAD, por ejemplo AutoCAD, los componentes del sistema de distribución de agua potable a modelar. Entonces es un entorno de trabajo pues bastante práctico. Luego dice, varias cosas con las que no cuenta Epanet. Entonces dice, ciertamente hemos dicho anteriormente que Epanet es un programa muy potente, pero la falta de actualización por parte de la EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, no ha permitido que el programa cuente con aspectos que permitan lo siguiente. Vamos a ver, deshacer y rehacer acciones. Así que no te confíes cuando trabajes con él. Guarda siempre una versión funcional por si modificas parámetros que luego no podrás deshacer. Entonces vean, al ser un programa pues muy básico, pues obvia este tipo de herramientas que son muy utilizadas. Por ejemplo, uno puede tener esa facilidad en programas de paga, ¿verdad? Programas premium, como por ejemplo programas como AutoCAD, programas como Word, como Excel, que son programas que hay que pagar por tenerlos, ¿verdad? Que nosotros o la mayoría pues utilice alguna versión educativa o una versión en el peor de los casos una versión pirata, pues no significa que estos programas pues no se tengan que pagar, ¿verdad? Son programas de paga y pues precisamente por eso es que presentan mucho más herramientas que un programa gratuito del cual no se obtiene ningún tipo de beneficio económico esta agencia que lo desarrolló. Entonces, luego también dice facilitar el dibujo y visualización de la red. Aun cuando no es de esperarse que sea tan completo como cualquier programa moderno de CAD, AutoCAD por ejemplo, es cierto que las herramientas de visualización de Epanet son algo limitadas, lo cual hace que en ocasiones la ampliación de la vista a zonas específicas del dibujo cause alguna que otra insatisfacción por parte del usuario. Luego dice integración con base de datos o sistemas de información geográfica. Epanet cuenta con herramientas para la importación de datos más bien básicas, no aceptando siquiera archivos de texto o provenientes de bases de datos u hojas de cálculo para tal fin. Aún así, hay que decir que al ser un programa de código abierto permite la personalización para aquellos que tienen conocimiento básico de programación. Entonces, pues este programa, si alguien sabe programar y quisiera agregarle algo al programa, se puede hacer, pero con la salvedad de que tiene que saber programar, ¿verdad? Al ser un programa, como dice ahí, de código abierto, pues permite que alguien que quiera que le presente la información de otra forma o quisiera agregar algo,
pues lo puede hacer perfectamente. Sin embargo, pues todos sabemos de que eso es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, lo que hacen algunas empresas es de que utilizan como base todo el código de EPANET y luego pues ya hacen versiones de paga utilizando como base pues este mismo programa, ¿verdad? Sin embargo, pues como ya son programas mucho más específicos, entonces sí ya tienen un costo adicional. Luego dice integración con base de datos. Bueno, es lo mismo con sistemas de información geográfica. También existen limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo cargar ningún tipo de ortofoto, no puedo por ejemplo incluir algún tipo de información de programas como ArcGIS, como QGIS, etcétera, ¿verdad? No puedo hacer como que ese trabajo en conjunto con estos programas. También dice que contrario a lo que muchas personas esperan o desean, EPANET no diseña la red de distribución ni calcula sus demandas. Ese trabajo nos lo deja a los ingenieros civiles para que no nos quedemos sin trabajo. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, no tiene un diseño automatizado de redes de agua. Es lo mismo que yo les dije en la introducción cuando empezamos a hablar. El programa me va a dar buenos resultados si yo le meto buenos resultados. Si yo le meto resultados solo por meter, el programa no me va a poder dar los resultados que yo espero. ¿Por qué? Porque no sé si se los he dicho a ustedes, pero creo que sí. El arte de diseño de algo, o lo que uno debería de hacer para poder hacer un diseño, es primero saber hacerlo a mano. Si yo sé hacer algo a mano, entonces yo sé cómo se calcula cada uno de los parámetros, yo sé cómo se integra cada una de las cosas. Luego puedo llevarlo a una herramienta que me facilite el trabajo, por ejemplo, hojas de cálculo de Excel. Entonces, si yo soy capaz de programar hojas de cálculo en Excel, que debería de ser lo más básico, entonces yo ya estoy pasando a un segundo nivel, que es ahorrarme trabajo en andar haciendo cálculos manuales. Y el tercer salto que yo siempre recomiendo es irse directamente luego a un programa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo puedo hacer a mano, luego tengo programada una herramienta de Excel y por último tengo el conocimiento y el uso de un programa y puedo comprobar que los resultados que me está dando el programa son los mismos que me está dando la hoja de cálculo que yo programé, y que también si yo hago un tramo o alguna parte a mano me tiene que quedar lo mismo. Si yo logro dominar esas tres etapas, pues seguramente me voy a facilitar la vida, y no solo facilitarme la vida, sino que garantizar que lo que estoy realizando pues es correcto, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones por las cuales este tipo de programas no diseñan a ciencia cierta los proyectos, sino que únicamente los simulan. Pero por ejemplo, ahora sí les puedo decir que una simulación exitosa, ya con todos los parámetros que como ingeniero civil puedo considerar, entonces cuando yo tengo simulaciones exitosas que me están dando chequeos de presión, chequeos de velocidad, niveles y todo este tipo de cosas con las condiciones que yo le estoy dando, pues entonces ahí yo puedo decir que el diseño que realicé pues es válido. Pero EPANET nunca va a hacer el diseño por nosotros tenemos que hacer cambios en el modelo, ¿verdad? Por eso es más fácil hacer iteraciones. Por ejemplo, si un diámetro no me cumple, puedo cambiarlo en el programa, volver a simular. Si no me cumple, puedo cambiar otro tramo, volver a simular. Si no me cumple, puedo ir haciendo una serie de modificaciones, ¿verdad? Entonces eso es bastante productivo y bastante interesante en el uso de las herramientas. Luego, prácticamente con eso terminamos una pequeña introducción y vamos conociendo el programa de EPANET. A lo largo del curso de hidráulica lo vamos a utilizar bastante. De hecho, la mayoría de las prácticas van a ir enfocadas en el uso del programa de EPANET. Luego vamos a proponer
4 ejercicios para el desarrollo de esta práctica. Tenemos el ejercicio de práctica, el primero, que son 2 depósitos. Estos símbolos que estamos viendo acá son depósitos de agua. Luego tenemos el círculo, que es un nodo, y tenemos esta forma como de un reloj de arena acostado, que es una válvula. Y luego la línea de color negro pues son las tuberías que unen el depósito con este nodo. Luego este nodo se une al otro tanque o al otro depósito por medio de una válvula. Entonces esto simula tubería con una válvula y un depósito. Luego tenemos aquí otro ejemplo un poquito más complejo, donde tenemos un depósito, una válvula, un nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, válvula, nodo y depósito. Y entre ellos pues siempre conectados, ya sea por medio de una válvula o por medio de una tubería. Estos elementos, por ejemplo, cuando yo dibujo válvulas, estos no tienen ningún dato de longitud, sino que yo estoy diciendo de que el depósito está conectado directamente a la válvula y la válvula está conectada directamente al nodo, pero la longitud que es la que lleva a la tubería. Entonces es como que si yo esta tubería la hubiera conectado directamente al depósito, pero como no puedo colocar una válvula acá y decirle al programa que está a 1 metro de distancia, entonces tengo que hacer esto. Vean, esto es importante que lo conozcan. Luego, este sería el segundo ejemplo. Vamos a tener también un tercer ejemplo, que sería, esta es una red cerrada. Vean, esta es una red cerrada que tiene 3 circuitos. Tenemos un circuito, tenemos un segundo circuito y tenemos un tercer circuito. Entonces aquí tengo 3 circuitos. Y acá estas son las redes abiertas, porque no se logra cerrar el circuito. Entonces tenemos acá red abierta, tenemos redes cerradas cuando ya tenemos áreas urbanas, y tenemos redes mixtas. Vean, esta es una red mixta. ¿Por qué? Alguien me va a decir, ¿por qué es una red mixta? Porque tenemos 2 circuitos cerrados al inicio, luego tenemos un ramal abierto y luego tenemos otro circuito cerrado. Entonces a esto se le conoce como una red mixta. De igual manera, si yo en lugar de tener esta forma, yo tuviera cerrado aquí también, pero tuviera un tramo abierto, igual también es una red mixta, ¿verdad? No necesariamente solo porque es la unión de 2 redes cerradas, a eso le vamos a llamar red mixta. No, red mixta puede salir una tubería de aquí para acá y hacer un gran colocho y una vuelta, pero nunca unirse y cerrar acá el punto. Pues entonces, como nunca cerró, entonces eso también es una red abierta. Entonces al ser la red abierta combinada con red cerrada, automáticamente pasa a ser una red mixta. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido del reporte? Pues este va a ser un reporte bastante sencillo. La carátula con el nombre de la práctica y los datos de ustedes, pues eso siempre tiene que ir. Una pequeña introducción, los objetivos de la práctica, el nombre de la herramienta utilizada con una pequeña descripción, la descripción y desarrollo de la práctica, en qué va a consistir la práctica, conclusiones, opinión personal o recomendaciones, y bibliografía si fuera el caso. Y por ejemplo, aquí en la parte de la descripción y desarrollo de la práctica, pues nosotros lo que vamos a hacer es dibujar estos 4 ejercicios en el programa de EPANET. Ojo, solo dibujar. En ningún momento les estoy diciendo que hagamos una simulación hidráulica, porque eso no es parte del objetivo de esta práctica. Únicamente el objetivo va a ser dibujar estos ejercicios o estos ejemplos. Entonces, para eso vamos a pasar directamente al programa de EPANET. Entonces voy a guardar primero esta imagen. Entonces denme un segundito y regresamos. Muy bien, entonces vamos a EPANET y les quiero presentar la interfase de EPANET. Así como habíamos visto en
en la imagen que habíamos visto en el Word, pues vemos el programa EPANET. Tenemos la barra de menús, tenemos nuestra barra de herramientas, tenemos las herramientas básicas y tenemos nuestras herramientas de dibujo, ¿verdad? También tenemos el plano de la red, que es donde vamos a poder hacer el modelo. Tenemos el visor y tenemos nuestra barra de estado, que eso es lo básico que nosotros vamos a tener que conocer. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar las herramientas básicas de dibujo, pero como lo que tenemos que hacer ahorita es dibujar esos 4 ejercicios, entonces vamos a cargar la imagen del ejercicio 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a el menú, a la barra de menús. Vamos a ver en la opción ver, donde dice fondo de pantalla, cargar. Repito, ver, fondo de pantalla, cargar. Me voy a cargar y voy a seleccionar la práctica y voy a ver acá si puedo cargar algún tipo de archivo. Veamos que no me deja, porque seguramente no tengo grabado el archivo en esa carpeta. Veamos, ahora ya grabé el archivo en la carpeta y ya automáticamente lo cargué a mi modelo. Entonces aprovechémonos de las herramientas que tenemos acá, y con esta cruz que tenemos, que se llama desplazar, puedo yo mover la pantalla. Esto, yo no estoy moviendo solo la imagen, sino que en este momento yo estoy moviendo todo el dibujo. Si yo tuviera algo dibujado, se estaría moviendo todo de un solo. Entonces veamos, si yo quiero agrandar, utilizo esta lupa con el símbolo más, que es zoom, para acercar, y puedo hacerlo en forma de rectángulo dando un clic sin soltar, y luego al momento de soltar el clic, cuando yo seleccione el área que quiero ampliar, pues automáticamente ya me amplía el dibujo. Entonces, si yo quiero mover nuevamente la flecha y centro para poder tener una mejor idea de lo que estoy haciendo. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar los dos depósitos. Vean, tengo un depósito y tengo otro depósito. ¿Cómo dibujo estos depósitos? Pues entonces aquí tengo varias opciones de dibujo. Entonces yo ese depósito, o embalse, mejor dicho, perdón, es un embalse. Al final le doy clic al embalse. Yo le llamo depósito por facilidad, o tanque. Entonces, para que entendamos mejor, aquí tenemos dos tipos de tanque. Uno es un tanque elevado, que aquí le llaman depósito, pero realmente es un tanque elevado, y a este le llaman un embalse, pero realmente es un tanque superficial. Entonces esas son las diferencias prácticamente, un tanque superficial y un tanque elevado, pero en el programa le llaman embalse o le llaman depósito. Entonces, independientemente de lo que yo les diga, para no confundirlos, ustedes hagan de cuentas que los dos son tanques. Solo va a depender si uno es elevado o el otro es superficial. Entonces en este caso, como tenemos un tanque superficial, pues vamos a utilizar ese mismo símbolo tal cual aparece acá. Entonces, si yo lo coloco directamente sobre este símbolo que aparece en la imagen, seguramente no se vaya a ver, porque es de color negro también. Entonces lo voy a colocar un poquito más abajo, a modo de que lo podamos observar. Y si se dan cuenta, pues acá ya está dibujado ese pequeño embalse. Entonces, si yo quiero dibujar el segundo embalse, pues ya solo le doy un clic de igual manera, y automáticamente, vean acá en el visor, me aparece en la pestaña de embalses, ya me aparecen los dos embalses, el embalse 1, que fue el primero que dibujé, y el embalse 2. Lo ideal es de que vayamos dibujándolo según el orden como aparece acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar este nodo, pues me voy al punto donde dice conexión, y con un clic añado ese punto. Luego, si yo quiero dibujar esta tubería,
pues entonces me voy acá donde dice añadir tubería, le doy un clic y ahora tengo que dar un clic exactamente sobre el depósito o el embalse que yo dibujé ahorita. Si yo le doy un clic afuera, vean, no me dibuja la línea. Yo tengo que darle el clic exactamente sobre el embalse. Entonces, al momento que yo le doy el clic sobre el embalse, se queda parpadeando y yo ya tengo libertad de movimiento. Recuerden, doy el clic y suelto. Entonces ahorita automáticamente se queda con el lápiz. Pues cada vez que yo vaya dando un clic, me va a permitir poder dibujar alguna forma con la línea. O si yo voy directamente sobre el punto, pues tengo que ser muy exacto para que realmente haga la unión. ¿Por qué? Porque si yo no le doy clic, vean, si yo no le doy clic directamente al nodo, entonces la línea no la conecta con ese nodo. Tengo que ser muy preciso para poder hacer la conexión. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, ya hizo la conexión, pero me quedó ese quiebre, ¿verdad? Porque yo en un principio no le di a donde tenía que hacer la unión. Entonces, normalmente esto cuesta un poco cuando se tienen iconos muy pequeños. Entonces, ¿cómo puedo yo ampliar esos iconos a modo de que no tenga tantos problemas a la hora de hacer el dibujo o a la hora de hacer el modelo? Pues le puedo dar clic derecho, puedo irme a opciones y en opciones, pues vean, aquí me aparecen los nudos y me aparece el tamaño del nudo. Entonces yo aquí le puedo agregar y le voy a poner un nudo 9, que es lo que me deja agrandar más, y le voy a dar a aceptar. Entonces vean, en este momento ya agrandó el tamaño de los nudos. Entonces si yo quiero borrar esta tubería, la selecciono y le doy suprimir. Y me pregunta si deseo eliminar objeto y le doy que sí. Entonces ya tengo nuevamente pues mis iconos, solo que más grandes. Entonces voy a volver a dibujar la tubería, añadir tubería, selecciono el depósito, selecciono el nudo y automáticamente ya me creó la tubería 1. Luego, si yo quiero dibujar esta válvula, recuerden que no tengo que dibujar la tubería y después la válvula, sino que directamente dibujo la válvula. Para dibujar la válvula le doy clic a este símbolo como de un reloj de arena inverso y selecciono el nodo y selecciono el depósito. Entonces en ese momento me crea automáticamente la válvula. Si yo quiero dejar de crear elementos, entonces le doy a la flecha o al cursor donde dice seleccionar objeto y automáticamente ya no puedo dibujar nada. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente ya terminé de dibujar el primer modelo, pero quiero agregarle las letras. ¿Cómo le agrego los textos o las letras? Entonces aquí hay una opción de añadir rótulo, le doy clic y luego doy un pequeño clic sobre el área donde lo quiero agregar y voy a agregar esa información que dice H igual 40M. Entonces al momento de terminar me voy al final y le doy enter y se va a quedar parpadeando. Entonces en ese momento yo voy al cursor nuevamente, le doy clic y yo lo puedo seleccionar y puedo mover el texto. Vean, yo puedo ir moviendo el texto a donde yo quiera. Eso significa que yo lo puedo reacomodar. También puedo cambiar tamaño de textos. Entonces vean acá en etiquetas puedo ir cambiando los tamaños. Bueno, en este caso no vamos a ver las líneas, también puedo hacerlas más gruesas. Los rótulos, que es ahí donde tenía que cambiar, dice mostrar etiquetas, texto transparente, desde zoom, etiquetas, mostrar valores. Por ejemplo, acá en mostrar ID de nodo me va a dar la identificación de cada uno de los nodos, por ejemplo en orden en el que yo los dibujé. Si yo
este embalse fue el primero que dibujé, luego dibujé el segundo embalse y luego dibujé el nodo. Entonces van a ver que este va a ser número 1, número 2 y número 3. Le damos a aceptar y precisamente como va en orden, entonces yo tengo embalse 1, embalse 2 y conexión es el número 3. Entonces es continuo. Lo mismo pasa con esta es la tubería 1 y esta es la válvula 2. Entonces vean que sí lleva un orden definido. Entonces si yo quiero seguir agregando estos valores, pues entonces vamos con lo mismo, longitud igual 5000 metros. Luego voy a poner diámetro igual 300 milímetros y rugosidad, que es un concepto que no hemos visto, es igual a 0.1 milímetros. Entonces veamos que en este momento ya tengo esos datos que son los datos que van a identificar a esta tubería en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una longitud de 5000 metros y un diámetro de 300 milímetros. Un diámetro de 300 milímetros, aproximadamente 300 dividido 25.4, aproximadamente tenemos una tubería de 12 pulgadas que está conduciendo el agua desde el depósito hasta este nodo y luego del nodo hasta el siguiente depósito. De esa forma es como ustedes tienen que hacer el dibujo de las cuatro propuestas que se tienen ahí. Entonces este sería ya, ¿qué me faltaría aquí? Pues únicamente agregar Z igual a 20, H igual a 20 y los valores de la válvula con sus coeficientes. Recuerden que como no estamos haciendo ninguna simulación, entonces a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a dibujar y a interactuar con el programa, nada más. Más adelante ya vamos a aprender a interactuar y a evaluar resultados ya directamente con el programa. Entonces voy a cerrar y voy a abrir uno nuevo. Entonces guardar cambios en el proyecto actual, no. Entonces al momento de abrir uno nuevo, pues automáticamente ya se borró toda la información y lo que voy a hacer es cargar uno de los de red abierta de red cerrada, porque seguramente alguno tendrá duda de cómo colocar el tanque elevado. Entonces veamos, vamos a cargar nuevamente, nos vamos a ver fondo de pantalla, cargar, y vamos a seleccionar el ejercicio 4, que es el que tiene un tanque elevado. Entonces una vez ya cargado lo voy a mover, luego lo voy a ampliar para que lo tengamos un poquito más amplio, y pues la imagen está un poquito pixelada pues porque solo la copié con baja resolución, pero como a mí la imagen con que se vea y con que se entienda es suficiente, porque yo después la puedo ocultar. ¿Cómo puedo ocultar esa imagen? Pues igual me voy a ver fondo de pantalla y me voy a esconder. Entonces ahí automáticamente yo ya oculté otra vez la imagen. Si yo quiero hacer lo mismo, pues le doy otra vez ver fondo de pantalla, mostrar, y automáticamente ya me muestra de nuevo la imagen. O lo puedo hacer con clic derecho y quitar esta opción que dice fondo de pantalla y automáticamente ya me lo quita también. O le doy clic derecho, fondo de pantalla y lo vuelve a colocar. Pueden hacerlo de esas dos formas, las dos formas son completamente válidas. Entonces veamos ahora que yo quiero dibujar este sistema. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Como este es un tanque elevado, entonces yo me vengo acá, añadir depósito y coloco, porque ese depósito es un tanque elevado. Luego voy a añadir los nodos. Entonces veamos que los nodos ya están numerados. Tenemos el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 nodos, por lo tanto
vamos a colocarlos en ese orden. Tenemos el nodo 1, el nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6 y nodo 7. Entonces recuerden lo que habíamos dicho, nos vamos a opciones, etiquetas, ID de nodo, lo hacemos un poco más grande para que lo podamos ver bien, aceptar, y vean, ya tenemos los nodos definidos. ¿Por qué el nodo 1 no es precisamente el número 1? Porque tenemos un depósito, y como dibujamos primero el depósito, entonces el depósito agarró el número 1. Entonces lo que yo puedo hacer es renombrarlo. ¿Cómo lo renombro? Le doy doble clic y donde dice ID de depósito yo le puedo cambiar. Entonces le puedo poner tanque elevado, por ejemplo, 1, y en ese momento yo ya le cambié la nomenclatura. Sin embargo, lo demás no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque lo tuve que haber hecho antes. Entonces si queremos regresar, voy a eliminar los nodos y volvámoslos a dibujar. Entonces ahora yo voy a tener el 8, vean. Ahora voy a tener el 9, 10, 11. Entonces yo me metí ahí a un pequeño problemita, ¿verdad? Porque resulta que ya no puedo como que regresar a que esos ID pues se configuren por defecto nuevamente. Entonces pues es como es poco lo que tengo que manipular, pues entonces lo voy a tener que ir haciendo de forma manual. Y recuerden que esas son unas de las principales desventajas de este tipo de programas, que al ser relativamente básicos en su funcionamiento, entonces hay muchas cosas que las voy a tener que ir haciendo yo, ¿verdad? Sin embargo, vean que no es cosa del otro mundo. Por ejemplo, yo sin cerrar esta pantalla, yo puedo colocar todos los datos. Por ejemplo, ahorita tengo seleccionado el nodo 2, pero si yo quiero irme al 3, entonces lo selecciono y automáticamente me cambia de nodo. Luego me voy al nodo 4 y vean que automáticamente ya se empezaron a cambiar. Luego me voy al nodo 5, luego me voy al nodo 6 y luego me voy al nodo 7. Entonces ahí yo ya los renombré. Tengo el nodo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Vean lo importante que es eso. Ahora bien, vamos a dibujar las tuberías. Vean que aquí no tengo ninguna válvula en mi sistema, entonces voy a dibujar las tuberías, y las tuberías normalmente tienen que ir en orden. Por ejemplo, si de este tanque está saliendo el agua y el agua se va a conducir hasta estos puntos extremos, entonces yo las tuberías las tengo que dibujar en el sentido lógico. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de empezar voy a agrandar un poco los nudos porque casi no se miraban. Entonces ya con los nudos grandes, entonces dibujemos la tubería en orden lógico. ¿Qué significa? Que del tanque va a bajar el agua a la red. Por lo tanto, voy a dar el primer clic en el tanque y luego voy a dar el segundo clic en el nodo 1. ¿Qué sucede con esto? Veamos. Yo le voy a dar doble clic a mi tubería y vamos a ver lo siguiente. En el ID de la tubería aparece el número 1, que sería la primera tubería que yo estoy dibujando. Luego dice nudo inicial, tanque elevado 1. Nudo final, nodo 1. Entonces, veamos que acá yo estoy indicando que la tubería sale del tanque y llega al nodo 1. Si yo la hubiera dibujado al revés, hubiera dicho que iba del nodo 1 al tanque elevado, cosa que no sería lo correcto. Luego vemos que también en esa línea tenemos datos como la longitud, que en este caso por estándar está definida en 1000. Luego tenemos un diámetro de 300 y tenemos un coeficiente de rugosidad de 0.1. Eso de momento no lo vamos a tocar porque no estamos introduciendo valores
pero ustedes ya saben que si esa longitud fuera de 100 metros, pues aquí le colocan. Si el diámetro no fuera de 300 milímetros, sino que fuera de 200 milímetros, pues aquí lo cambian. Y el coeficiente de rugosidad va a depender mucho de la ecuación que nosotros estemos utilizando para el cálculo de las pérdidas. Entonces eso no lo vamos a ver ahorita porque no los quiero confundir. Solo les quería mostrar que sí importa el orden en el dibujo de las tuberías. Luego voy a también ponerle un poquito más de grosor a las líneas y voy a continuar dibujando. Entonces acá, cuando tenemos redes cerradas, es difícil saber cuál es la tubería 1, la 2, la 3, etc. Entonces aquí, con que sigamos el orden lógico, estamos bien. Entonces, recuerden que, por ejemplo, de la ecuación de la continuidad, nosotros sabemos que si le está entrando al nodo 1, le está entrando un caudal, por decirles algo, de 7.5 litros por segundo, entonces esos 7.5 litros por segundo que entran son exactamente los mismos que tienen que salir. Entonces podríamos decir que de 1 a 2 van 2.5, de 1 a 4 van 2.5 y de 1 a 3 van 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la dirección del flujo pues va a estar en ese sentido, ¿verdad? Va a tener esas direcciones. Luego, de 3 a 4 voy a tener que conectar porque tengo una red después que tengo que alimentar, ¿verdad? Entonces lo más probable es que parte del caudal vaya y se una de 3 a 4 y también de 2 a 4, ¿verdad? Entonces eso sería lo más lógico. Entonces yo estaría indicando que tengo tres flujos, ¿verdad? Tengo el flujo 1, 2, 4, tengo el flujo 1, 4 y tengo el flujo 1, 3, 4. Luego de la tubería 4 me voy a la tubería 5. Es el único flujo posible que hay, por lo tanto ese es un tramo abierto. Luego vamos a ir de 5 a 6. Seguramente de 6 va a bajar a 7. Y de 5 también probablemente va a ir a 7. Eso, así como yo lo dibujé, no necesariamente se va a comportar en la vida real. Puede ser al revés. Puede ser que en lugar de venir de 6 a 7, vaya de 7 a 6. Eso puede suceder. Entonces, que no les extrañe que en algunos casos pues se les presenten algunos resultados negativos. Entonces ustedes se van a estar quebrando la cabeza y van a decir ¿por qué? Entonces, cuando tengan resultados negativos, significa que la dirección de la tubería fue colocada en otro sentido, ¿verdad? Entonces, si ustedes están conscientes del sentido en el que instalaron la tubería o en el que dibujaron la tubería, pues entonces no deberían de tener ningún tipo de problema para poder hacer esa corrección, ¿verdad? Entonces después podrían invertir ese dibujo de la tubería. Una vez ustedes tengan eso, pues ahora estas flechas sí no se pueden dibujar. Vean, estas flechas no se pueden dibujar. No todo lo que va a estar en su esquema lo van a poder ustedes dibujar en EPANET. En EPANET solo van a poder dibujar la información del modelo. Si tienen un colocho, si tienen un texto así, Arial 15, eso no lo van a poder poner. Solo el modelo hidráulico es el que ustedes van a poder hacer. Entonces, como no podemos poner estas flechitas que aparecen ahí, entonces lo que vamos a hacer es colocar un texto, ¿verdad? Únicamente un texto donde vamos a colocar aquí 2 LPS. ¿Qué significa LPS? Significan litros por segundo. Significa que de ese nodo está saliendo un caudal de 2 litros por segundo. Esas flechas indican que está saliendo de ese nodo un caudal, que es el consumo que se tiene en la red, ¿verdad? Son las viviendas que están consumiendo un caudal de toda esa red. Entonces, así sucesivamente vamos a ir colocando los datos, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo una longitud, entonces yo aquí le pongo L igual a 110 metros. Y de esa forma entonces yo voy a ir dibujando los esquemas que tengo propuestos. Entonces eso sería todo para la práctica de esta semana. Espero que no tengan ningún tipo de duda, ningún tipo de problema. Está bastante sencillo lo que se está trabajando, por lo que no debería de haber mayores inconveniencias. Entonces,
¿Qué necesito? Que me entreguen junto con su reporte. Necesito que me envíen estos archivos guardados. Entonces van a tener ustedes 4 archivos, uno por cada dibujo. ¿Por qué necesito eso? Porque necesito corroborar de que ninguno de ustedes se copió los dibujos, ¿verdad? Necesito que cada quien interactúe y practique con el programa. Si no, no tiene ningún sentido hacer este tipo de prácticas. Entonces, para poder guardar es exactamente igual que cualquier otro programa. Nos vamos a archivo, vamos a guardar y, por ejemplo, yo lo voy a guardar en esta práctica número 7, archivo de red.net, y aquí le ponemos un nombre. Entonces yo a este le voy a poner ejercicio 4 y le doy guardar. Automáticamente, vean, en la barra de arriba me aparece ejercicio 4.net. Entonces, suponiendo que yo ya lo terminé, entonces le doy a archivo, voy a darle nuevo y automáticamente ya me quitó de pantalla el ejercicio anterior, porque Epanet no puede trabajar con varias pantallas abiertas. O sea, si yo abro el programa nuevamente, seguramente sí. Por ejemplo, en este momento yo abrí una nueva pestaña de Epanet, pues entonces ya es un nuevo, pero dentro de su misma interfase no puede tener 2 proyectos abiertos. O sea, yo tendría que abrir nuevamente otro programa. No es como Word o como Excel, que puedo tener varios abiertos al mismo tiempo. Aquí no, aquí tendría que cargar nuevamente el programa para tener 2 programas abiertos, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo quiero abrir el ejercicio que acabo de guardar, que es el ejercicio 4, le doy a abrir y automáticamente ya lo tengo de nuevo en pantalla, ¿verdad? Justo como yo lo había dejado. Entonces, si yo quiero ocultar el fondo, pues entonces vean cómo me queda el dibujo, ¿verdad? Entonces, si ahí yo lo miro un poquito feo, entonces ya lo puedo ir configurando, ¿verdad? Puedo decir, no, las líneas me quedan muy gruesas, los nodos están muy grandes, etcétera. Entonces puedo decir, miren, opciones, flecha de caudal abierta, rellena decorativa. Esto no funciona hasta que yo no le doy correr a la simulación. Entonces veamos si funciona. No sé si vaya a funcionar la simulación. Veamos. Sí, funcionó la simulación. Entonces en la función de la simulación ya debería de darme la dirección de la flecha del caudal. Veamos, rellena, y acá pues prácticamente solo el flujo está por esta tubería. Como no tenemos ningún tipo de dato ni nada, pues esto es solo para mostrarles que aparecen unas flechas, ¿verdad? Donde indica el flujo de un caudal. En este caso, como no tenemos elevaciones, no tenemos configurados las tuberías, no tenemos nada, no aparecen en todas las tuberías, pero sí debería de aparecer esa flecha en todas las tuberías cuando tenemos un proyecto ya con información ya definida, con consumos de caudal, etcétera. En este caso solo tenemos dibujo, no tenemos absolutamente nada para hacer un cálculo hidráulico. Entonces, repito, nuevamente vamos a realizar los 4 dibujos, agregándole los textos, dibujando los depósitos o los estanques. Vamos a dibujar las líneas, vamos a dibujar las válvulas y vamos a dibujar los nodos. Vamos a colocar la información importante de cada dibujo y luego guardamos cada uno de ellos y lo adjuntamos a nuestra práctica de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que subir 4 archivos de Epanet más su informe. En total 5 archivos. Así que el que no lo suba, pues lo siento mucho, ¿verdad? Van a tener baja calificación. Eso es todo. Espero que haya sido una presentación productiva para ustedes y nos vemos el día martes en la clase normal. Hasta luego.